Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro video y esta vez nos toca hablar sobre otra vanguardia literaria que en este caso es el dadaísmo. El dadaísmo es una corriente artística literaria de vanguardia que surge en el año 1916 en la ciudad de Zúrich, en Suiza. Durante la Primera Guerra Mundial, nace como una protesta radical contra la guerra, la violencia, la razón y el sistema social que, según sus creadores, había conducido a la destrucción del ser humano. El dadaísmo pensaba que éramos simplemente el resultado de nuestras propias decisiones. Por lo tanto, los dadaístas consideraban que si el mundo había perdido el sentido, entonces el arte tampoco debería tenerlo. Por ello han rechazado todo tipo de lógica, coherencia, norma, estética o valor tradicional. Su lema simplemente era: el arte no debe tener sentido. Por lo tanto, el dadaísmo no busca crear belleza ni transmitir mensajes claros, sino que busca provocar, busca escandalizar y cuestionar lo que estamos viendo y escuchando. ¿Pero en qué contexto histórico nace el dadaísmo? Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, el dadaísmo surge con mucha fuerza. Hay un desencanto total por la razón, la ciencia y el progreso, ya que no fueron la solución a los problemas. Se pierden los valores humanos, ya que el ser humano parece que busca solamente su beneficio y no el de los demás. Se rechaza a la sociedad burguesa y al capitalismo. Se culpa al dinero, se culpa al hecho de las transacciones monetarias, por todo lo que estaba sucediendo en el mundo. ¿Cuál es el origen del nombre Dada? Este término es elegido al azar de un diccionario, no tiene un significado fijo, pero sí puede significar lo siguiente: puede significar que nada debe tener sentido, el azar es parte del proceso creativo y el arte no debería tener explicación. ¿Qué características tuvo el dadaísmo literario? Un lenguaje absurdo e incoherente, porque era un lenguaje caracterizado por una actitud provocadora, rebelde y destructiva frente al arte tradicional que había dominado por mucho tiempo. Usaba el azar en la creación artística, todo era a la suerte, todo era a la adivinación. Había una burla hacia la lógica y la razón, había un rechazo absoluto por las normas estéticas, la provocación constante al lector o a los espectadores era simplemente fija en estos tipos de textos. Usaba palabras sin sentido, sonidos y juegos fonéticos dentro de la escritura. Hay mucha ironía, humor negro y sarcasmo, ya que vamos a encontrar una réplica, una queja hacia la sociedad y la destrucción de la idea de arte serio. El arte no debería ser serio, debería ser diversión, decían los dadaístas, y bajo ese pensamiento pues ellos escribían lo que querían, como querían. El dadaísmo en la literatura, ¿cómo se ha manifestado? Poemas sin estructura, donde no vamos a tener rima ni ritmo, sino que vamos a tener simplemente palabras, frases inconexas y quizás hasta incoherentes, palabras inventadas que todavía no se han reconocido, textos creados al azar, textos que ni siquiera pertenecen a un tipo de género narrativo, y escritura automática sin corrección. Acá los dadaístas podían jugar con las letras, los signos de puntuación, porque era libertad absoluta. ¿Cómo se da el dadaísmo en otras artes? En la pintura y el collage, con la combinación de diferentes objetos sin relación alguna, la escultura de objetos diarios, el performance, acciones provocadoras y el arte famoso, arte conceptual. ¿Qué autores y representantes vamos a tener? Primero a Tristan Tzara con su obra de Manifiesto Dada, Hugo Ball con poemas fonéticos y Hans Arp con textos y collage Dada, que también van a ser una muestra de cómo la incoherencia, la inconexión y el desorden también pueden ser arte. Luego, ¿cuál es la importancia del dadaísmo? El dadaísmo es importante porque rompe radicalmente con el arte tradicional. Ya no tenemos ese arte donde definimos belleza. Va a introducir el azar como un método creativo, cuestiona el arte y la cultura hasta ese momento que se había visto, influye en movimientos posteriores como el surrealismo y defiende la libertad absoluta en la creación. Como te decimos, ¿cuál es la frase de este tipo de corriente? El dadaísmo es una forma de protesta bajo el lema de: el arte no debe tener sentido. Bien, vamos a pasar a otra corriente, a otra vanguardia literaria, y en esta ocasión vamos a hablar del futurismo. El futurismo es una corriente estética, artística y literaria que surge en Italia a inicios del siglo XX, específicamente en el año de 1909, con la publicación de la obra Manifiesto Futurista del escritor Filippo Tommaso Marinetti. El futurismo va a proponer una ruptura total con el pasado,
va a considerar lo pasado como algo inútil y decadente y va a exaltar todo lo que es relacionado con la modernidad, la velocidad, la tecnología, las máquinas y el progreso. Para los futuristas, el mundo moderno debería ser celebrado con entusiasmo, energía y dinamismo, olvidando aquello que ya habíamos pasado. ¿En qué contexto histórico nace el futurismo? Uno, con el avance acelerado de la industria, las máquinas y la tecnología llegan de golpe y el futurismo ya se ve presente. Las ciudades comienzan a tener crecimiento, no solamente crecimiento en cuanto a hogar y vivienda, sino un crecimiento industrial. La aparición del automóvil, el avión y la electricidad, que hasta ese momento parecían pues cosas que no se había imaginado hasta ese momento, por lo tanto el futuro estaba cerca y podía ser tocado. La fe que tenían las personas en el progreso científico y en la tecnología. A diferencia de otras vanguardias que eran más pesimistas, como el expresionismo y el dadaísmo, el futurismo va a tener una visión más optimista y agresiva del futuro, aunque también va a glorificar la guerra como un símbolo de fuerza y de renovación. Si bien el futurismo era una forma nueva de escritura, también buscaba especialmente exaltar la forma de dominación política. Las ideas principales y centrales del futurismo fueron rechazo absoluto al pasado y a la tradición, eran muy radicales en cuanto a eso, admiraban la velocidad del movimiento y la energía, exaltaban a la máquina, a la industria y a la tecnología, valoraban a la juventud, la acción y la violencia represiva, tenían un desprecio claro por lo estático, lo sentimental y lo clásico, porque eso no nos llevaba al futuro. ¿Qué características tuvo el futurismo literario? En literatura, el futurismo se caracteriza por usar las palabras en libertad. Ya no existen los signos de puntuación para encerrarnos, sino que somos libres de elegir. Hay una supresión de adjetivos y conectores. Las onomatopeyas aparecen, pero como palabras propias, con palabras con sentido. Hay un ritmo acelerado en el texto, la tipografía es libre, los temas son urbanos, industriales y mecánicos. Los textos futuristas necesariamente buscaban transmitir velocidad y dinamismo y obviamente no estaban de acuerdo con la serenidad ni la reflexión, sino que ellos querían ver acción y tecnología. En las otras artes también se han manifestado en la pintura y en la arquitectura, como lo vemos hoy en día, formas modernas, funcionales, tipografías, ruptura de lo normal, obras dinámicas que juegan con nuestra mente. ¿Qué autor vamos a tener más representativo? A Filippo Tommaso Marinetti con su obra Manifiesto Futurista Sanctum Tuum, que es una muestra de cómo podemos ver el futuro a través de nuestros ojos. Bien, vamos a ir a otra vanguardia literaria y esta vez vamos a hablar del ultraísmo. El ultraísmo es un movimiento literario de vanguardia que surge entre los años 1918 y 1925, especialmente en España y América Latina. Como una reacción contra el modernismo al que se consideraba excesivamente ornamentado, excesivamente exageradamente adornado, por lo tanto era algo retórico, algo pasado que se debía dejar atrás. El ultraísmo propone una poesía más breve, más directa y visual, centrada en la imagen poética como elemento principal del poema, y su objetivo es eliminar todo lo innecesario y lograr una expresión intensa y precisa. El ultraísmo es eso, ultra específico. ¿En qué contexto histórico nace el ultraísmo? Al final de la Primera Guerra Mundial, con la expansión de las ciudades nuevas, con el avance de la tecnología y con el surgimiento de una sensibilidad moderna. Cuando hablamos de ultraísmo estamos hablando de cómo la tecnología nos alcanza a nosotros como seres humanos capaces de reconocer a los demás. ¿Cuáles son los principios que maneja el ultraísmo? Son la supremacía de la metáfora. Hay bastantes metáforas que nosotros debemos analizar. Este es el centro de los poemas. Se elimina la rima tradicional. Se suprimen los adjetivos ornamentales o innecesarios. Ya no vamos a usar adjetivos que no necesitan de estar porque ya se entendió el mensaje. Se rechaza el sentimentalismo excesivo. Se usan imágenes audaces y sorprendentes. Y se incorporan los temas modernos como la máquina, la ciudad y la tecnología. ¿Qué características tiene el ultraísmo literario? 1. Los poemas son cortos, son concentrados y en pocas líneas. Tienen un lenguaje claro, preciso y directo. Usan imágenes visuales impactantes. Influyen en el futurismo y en el cubismo porque el ultraísmo va a ser un adelanto para lo que va a ser el futurismo y el cubismo. Hay ausencia de nexos y no hay explicaciones de lo que se está escribiendo. En ocasiones usa una tipografía innovadora y elimina la anécdota y la narración.
Un poema ultraísta necesariamente sugiere, impacta y provoca a su lector. ¿Qué autores vamos a tener que representativos acá? Primero vamos a tener a Jorge Luis Borges en su etapa inicial, cuando estaba en su etapa ultraísta, con su obra Fervor de Buenos Aires, y vamos a tener a Guillermo de Torre con poemas ultraístas. El ultraísmo en la literatura hispanoamericana, o sea, América Latina, especialmente en Argentina, tuvo una presencia muy fuerte, ya que uno de los principales impulsores fue justamente Jorge Luis Borges, con sus primeras obras, donde ha experimentado con metáforas más audaces, ha utilizado una síntesis expresiva y utilizaba las imágenes urbanas de manera normal. ¿Por qué es importante el ultraísmo para nosotros? Porque el ultraísmo provoca la poesía, renueva la poesía en la lengua española, introduce una estética basada más en la imagen, influye en movimientos posteriores que ya van a llegar, que vamos a ver después, refuerza la brevedad y la precisión poética y prepara el camino para nuevas formas de poesía visual. El ultraísmo no solo es poesía de síntesis y de potencia, cada palabra que escribe cuenta. Elimina lo innecesario y el poema se convierte en una imagen intensa que refleja la modernidad y el dinamismo del mundo contemporáneo. Por lo tanto, si vamos a hablar de ultraísmo, estamos hablando de modernidad, pero modernidad que nos lleva hacia un futuro mejor. Gracias por tu atención. Continuamos en un siguiente video.